Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo, que está conformado por Tamara Cofré, Paloma Mieres, Victoria Toledo, Rodrigo Torres y quien les habla, Jennifer Ibarra, les dará a conocer las características y qué es lo que es el síndrome de Down. El objetivo de este trabajo es identificar las características generales de las personas que presentan esta condición. También conocer las características psicosociales y estructurales y reconocer el autoconcepto de las personas con esta condición. El síndrome de Down es una anomalía cromosómica más prevalente y es la causa más frecuente de la discapacidad cognitiva psíquica congénita. El síndrome de Down, o trisonomía 21 como se le conoce, es una anomalía cromosómica caracterizada por la presencia de una tercera copia parcial o total del cromosoma 21. En el 95% de los casos, la trisonomía 21 es libre, que quiere decir que hay un cromosoma adicional. Esta trisomía, que afecta en igual medida a hombres y a mujeres, se presenta en uno de cada 600 a 700 nacimientos. No obstante, en Chile nacen más niños con síndrome de Down que lo reportado. El síndrome de Down es una condición congénita que se caracteriza por el retraso mental y varios tipos de malformaciones asociadas. Es la causa genética más frecuente en el retraso mental leve y moderado. Los afectados tienen una gran variedad de condiciones médicas asociadas, tales como el aumento de riesgo a padecer cardiopatías. La más común entre ellas es la comunicación atrioventricular. También tienen defectos visuales, auditivos, apneas del sueño, entre otros. Este trabajo investigativo es para dar a conocer las características generales de esta condición, entre ellas las psicosociales, estructurales, como también integrarlos en diferentes ámbitos. También cómo el Estado se hace cargo de cierta forma de la educación de estos niños y niñas que nacen con esta trisonomía 21. El síndrome de Down es una variante genética que se caracteriza por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen síndrome de Down tienen 3 cromosomas en vez de los 2 que se presentan habitualmente. Por eso también se conoce como trisomía 21. Bueno, el nombre del síndrome de Down está dado porque el doctor John Langdon Down fue el primero que describió el cuadro clínico del síndrome. Ahora queremos nombrar algunas de las características que encontramos en las personas con síndrome de Down. Ellos presentan una gran hipotonía y también hiperlaxitud ligamentosa. Si hablamos fenotípicamente, que son los caracteres visibles de las personas con síndrome de Down, podemos observar que en la cabeza y el cuello se va a observar una leve microcefalia. ¿Qué es esto? Cuando la cabeza es más pequeña. También se observa braquicefalia, que es un aplanamiento de la cabeza, y occipital aplanado, que es la parte de atrás y abajo de la cabeza. En cuanto al cuello, este lo observamos más corto. Sus rasgos de la cara, podemos decir que sus ojos son almendrados, la nariz es pequeña con la raíz nasal aplanada. La boca también es más pequeña y la protrusión lingual es característica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la lengua está empujando contra los dientes. Sus orejas son más pequeñas y habitualmente existe ausencia del lóbulo. El conducto auditivo también es más estrecho. En cuanto a sus manos, estas son más pequeñas y puede observarse un surco palmar único. En sus pies existe una hendidura entre el primer y segundo dedo con un aumento de la distancia entre los mismos. Se puede decir que es el signo de la sandalia. En cuanto a sus genitales, el tamaño del pene es algo pequeño y el volumen testicular es menor que el de los niños de su edad. A diferencia de lo que se piensa habitualmente, las personas con síndrome de Down no son todas iguales. Igual que en otros grupos humanos,
las personas con síndrome de Down tienen tantos aspectos que comparten como los que se diferencian. Lamentablemente, los prejuicios que aún están presentes en gran parte de la sociedad respecto de las personas con síndrome de Down llevan a generalizar y etiquetar de acuerdo a lo que creemos que son y cómo son, además de generar expectativas sobre sus capacidades que tienden a ser bajas en general. Aún con eso, hay algunas características que tienden a ser más frecuentes entre las personas con síndrome de Down, entendiendo por más frecuente que, si bien es cierto, es altamente probable que estén presentes, también existen posibilidades de que no lo estén. La trisomía del par 21 suele ir acompañada de alteraciones orgánicas originadas por el exceso de material genético, cuya influencia en la conformación de la personalidad y en el desarrollo les da un valor esencial. En muchos casos aparece cardiopatía congénita, que puede influir en una menor resistencia física y que puede obligar a tomar ciertas precauciones ante el esfuerzo. Con frecuencia presentan alteraciones oculares y de la audición, que deben ser atendidas en cuanto se detecten para tomar las medidas de corrección que sean necesarias. También suelen tener alteraciones de la función tiroidea, especialmente hipotiroidismo, lo que puede repercutir sobre su comportamiento. Respecto a su personalidad, puede ser tan variada como en la población en general. No necesariamente van a ser personas obstinadas, afectuosas, fáciles de tratar, cariñosas o sociables, como se suele etiquetar a las personas con síndrome de Down, ya que eso va a depender de cada individuo. Teniendo esto claro, sí podemos decir que hay ciertas formas de actuar que tienden a manifestar con frecuencia a las personas con síndrome de Down, como, por ejemplo, la escasa iniciativa. Se observa una baja utilización de las posibilidades de actuación que les da su entorno, y hay una baja tendencia también a la exploración. Se trata de favorecer entonces la participación de ellas en actividades sociales normalizadas, animándolas e insistiéndoles, ya que ellos por voluntad propia suelen no hacerlo. También hay una menor capacidad para inhibirse, o sea, les cuesta más inhibir su conducta en situaciones variadas que van desde el trazo al escribir hasta manifestaciones de afecto, en ocasiones que pueden ser excesivamente efusivas. También puede haber una tendencia a la persistencia de las conductas y una resistencia al cambio. O sea, les cuesta cambiar de actividad o iniciar tareas nuevas. Y esto puede hacer que en algunos casos parezcan tercos o obstinados. Pero en otras ocasiones se les achaca también la falta de constancia, especialmente en la realización de actividades que no son de su interés. Se aconseja acostumbrarles a cambiar de actividad periódicamente para facilitar su adaptación a un entorno social que está en constante transformación. También hay una baja capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente. Responden con menor intensidad ante los acontecimientos externos, aparentando un cierto desinterés frente a lo nuevo, una pasividad y hasta una apatía. Tienen además una más baja capacidad para interpretar y analizar los acontecimientos externos en general. La constancia, la tenacidad, la puntualidad, ¿ya? Son cosas que ya de adultos, una vez que ya se han incorporado al mundo laboral, al darle la oportunidad de manifestar su personalidad en distintos entornos sociales, dan muestras de una determinada forma de actuar y de enfrentarse a las tareas, que es característica del síndrome de Down. Como trabajadores son constantes y tenaces, son puntuales, responsables y se acostumbran a realizar las tareas con cuidado y perfección. Aunque podemos calificar como características de personalidad las situaciones que acabamos de nombrar, entendiéndola como una combinación de rasgos heredados e influencias ambientales, no han de ser consideradas como inmutables. Por el contrario, hay que actuar intentando potenciar las capacidades y habilidades que les puedan facilitar su incorporación a la sociedad y corregir aquellos otros que les limiten ese acceso. Las personas con síndrome de Down que no reciben una intervención sistemática tienden a poseer un bajo nivel de interacción social espontánea. Pero en cambio, al recibir estas intervenciones, en general logran alcanzar un buen grado de adaptación social y ofrecen una imagen más favorable que personas con otro tipo de discapacidad. Suelen mostrarse colaboradores y ser afables, afectuosos y sociables. Por eso, la inmensa mayoría de los niños pequeños con síndrome de Down pueden incorporarse sin mayor dificultad a los centros de integración escolar y se benefician y además benefician a sus compañeros al entrar en estos centros.
En su juventud, si se ha llevado a cabo un entrenamiento sistemático, llegan a participar con normalidad en actos sociales y recreativos como el cine, el teatro o acontecimientos deportivos, utilizan los transportes urbanos, se desplazan por la ciudad, usan el teléfono público y compran en establecimientos. Todo lo anterior de forma autónoma. Otra de las particularidades de las personas con síndrome de Down, que tienden a ser reiteradas y que además guardan relación con el aprendizaje, es su motricidad. Presentan hipotonía muscular y laxitud de los ligamentos que afectan a su desarrollo motor. Asimismo, mantienen torpeza motora, tanto gruesa como en sus brazos y en sus piernas, como fina en su coordinación con ojo y mano. Por otro lado, en cuanto a los procesos cognitivos, podemos determinar que las personas con síndrome de Down presentan dificultad para mantener la atención durante periodos de tiempo prolongados y facilidad para la distracción frente a estímulos diversos y novedosos para ellos. También, en cuanto a la percepción, las personas con síndrome de Down procesan mejor la información visual que la auditiva. Su umbral de respuesta habitual ante estímulos es más elevado que en la población general, por lo que si en ocasiones no responden a ciertos requerimientos, puede deberse a que no nos han escuchado o a que otros estímulos están distrayéndolos. En relación con los aspectos cognitivos, mantienen lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla, para elaborarla y responder a sus requerimientos tomando decisiones adecuadas. Mantienen dificultad en los procesos de conceptualización, en la abstracción, en la generalización y en la transferencia de los aprendizajes. También les cuesta planificar estrategias para resolver problemas y atender a diferentes variables a la vez. Otros aspectos cognitivos afectados son la desorientación espacial y la desorientación temporal. También tienen problemas con el cálculo aritmético, en especial con el cálculo mental. Tienen dificultad para entender las ironías y para entender los chistes. En cuanto a la inteligencia, no se puede determinar el nivel intelectual por la presencia de ciertos rasgos fenotípicos visibles, ni siquiera por la incomprensibilidad de su lenguaje. Pero la mayoría de las personas con síndrome de Down alcanzan en las pruebas para medir la inteligencia un nivel intelectual de deficiencia ligera o moderada. En cuanto a su memoria, podemos inferir que presentan dificultades para retener información, tanto por limitaciones al recibirlas y al procesarla, memoria a corto plazo, como al consolidarla y recuperarla, memoria a largo plazo. Sin embargo, tienen la memoria procedimental y operativa bien desarrollada, por lo que pueden realizar tareas secuenciadas con precisión. Presentan importantes carencias con la memoria explícita o declarativa. También les cuesta mucho seguir más de 3 instrucciones dadas en un orden secuencial. En cuanto a su lenguaje, las personas con síndrome de Down tienden a presentar un desarrollo tardíamente significativo en la emergencia del lenguaje y de las habilidades lingüísticas. Les resulta trabajoso dar respuestas verbales, dando mejores respuestas motoras, por lo que es más fácil para ellos. Presentan también dificultades para captar la información hablada, pero se ha de destacar que tienen mejor nivel del lenguaje comprensivo que el expresivo.
les cuesta transmitir sus ideas y en muchos casos saben qué decir, pero no encuentran cómo decirlo, por lo que se apoyan con gestos y onomatopeyas cuando no son comprendidos, e incluso dejan de demandar la ayuda que precisan por no hacerse entender. También queremos presentar un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que se enmarca en los siguientes objetivos. Primero, describir las autoconcepciones de los adultos que tienen síndrome de Down con respecto a su autonomía, control personal, realización de lecciones y establecimiento de metas personales. Y también el otro objetivo es identificar factores que pueden influir en la conducta autodeterminada de adultos con síndrome de Down. En este sentido, el análisis como preliminar de los datos cuantitativos reveló la existencia de valoraciones significativamente inferiores entre las dimensiones de calidad de vida alusivas a los derechos y a la autodeterminación. Estos resultados justifican la necesidad de profundizar en la identificación de los factores que intervienen en el desarrollo de la conducta autodeterminada de las personas que presentan este síndrome. A partir de estos resultados, el análisis cualitativo se centró en identificar y describir los factores que influyen en la autodeterminación de los participantes. Concretamente, se presenta el análisis relativo a las preguntas complementarias referidas a la dimensión de autodeterminación y sus indicaciones: autoconocimiento, autorregulación, autodirección, control personal, elecciones y metas personales. Así, en primer lugar, y en cuanto al autoconocimiento o autoconciencia de la autodeterminación, los adultos con síndrome de Down entrevistados asocian en su mayoría el concepto de ser felices con hacer las cosas solos o que los dejen descubrir cosas por sí mismos. No obstante, es importante resaltar aquí que también entre los discursos de los participantes se pueden percibir quejas y descontentos cuando la familia toma decisiones por ellos. En relación a las habilidades de autorregulación y autodirección, los participantes parecen presentar restricciones considerables. Así, en sus discursos ponen de manifiesto que el entorno familiar obstaculiza el desarrollo de conductas autónomas. En cuanto a la realización de elecciones y decisiones, plantean que dependen de otros para vivir y funcionar, y no cuentan con el grado de autosuficiencia que les permita actuar de acuerdo a sus propias preferencias, a sus intereses o a sus capacidades. En definitiva, los participantes con discapacidad perciben limitaciones importantes en su capacidad para elegir y tomar sus propias decisiones. Cuando quieren una cosa, quieren que se les pregunte también. Por lo que se refiere al grado de control, eficacia y resultados percibidos, en general se observa un locus de control externo, es decir, son otros quienes condicionan decisiones y acciones. Pero a pesar de ello, los participantes expresan intención de hacer cosas por sí mismos y son capaces de expresar y exigir el respeto. Finalmente, en cuanto al establecimiento de metas y de logros personales, las personas entrevistadas hablan de sus sueños y objetivos personales relativos a diferentes ámbitos, como que necesitan tener un empleo para su bienestar emocional. Del análisis de los discursos de los participantes se puede apreciar que estos piensan que tienen habilidades y destrezas para ser autodeterminados. Plantean también claramente sus sueños y deseos de superar retos. Sin embargo, sus posibilidades de lograrlo se ven limitadas o restringidas por sus barreras contextuales, como son la familia, la sobreprotección y la falta de oportunidades. Estos hallazgos coinciden con estudios previos y ejemplifica cómo el entorno puede limitar las posibilidades de desarrollar la autodeterminación debido a expectativas y creencias negativas o reducidas sobre las posibilidades de que puedan lograr sus sueños
o al miedo que pueden generar los riesgos asociados a la potenciación de la autodeterminación. Es por ello de suma importancia preparar a los padres y a otros implicados para eliminar actitudes sobreprotectoras y paternalistas, así como otras barreras externas. La familia es, por tanto, un agente fundamental que debe acompañar, ayudar y orientar en el desarrollo de la conducta autodeterminada, dejando que las personas y el agente causal de su vida y le brinden los apoyos para que las personas así mejoren su calidad de vida. Ello requiere generar contextos en los que puedan expresarse metas y planes futuros, sobre todo laborales, en los que se debata, se hable, se comente y planifique su transición y su inclusión en una vida adulta normalizada. Todo esto se relaciona con la promoción de la interdependencia, concepto clave para estos esfuerzos. Finalmente, para concluir nuestra presentación, como grupo creemos que es muy importante decir que el síndrome de Down es una condición y todos los niños y niñas son diferentes. Por lo mismo debemos promover y también informar a las personas para que se puedan derribar mitos o también miedos que existían antes de las investigaciones que han salido actualmente. Y gracias a nuevos estudios se han demostrado que muchas de las características que se asociaban al síndrome de Down ya no son ciertas, y esta es una mirada muy esperanzadora y resulta muy importante darla a conocer a las familias. Queremos nombrar algunos de estos mitos más frecuentes que pudimos encontrar. Por ejemplo, teníamos que el síndrome de Down era una enfermedad. Ahora sabemos que no lo es, ya que es una condición genética y que en algunos casos tiene asociada algunas enfermedades. También se creía que existían grados. Hoy se sabe que en el síndrome de Down no existen grados. Las personas no es que posean un mayor o menor grado, sino que el síndrome de Down se tiene o no se tiene. También podíamos encontrar que solo las madres mayores, en general, por ejemplo, se decía que sobre los 40 años, las madres tenían hijos con síndrome de Down, y solo ellas. Hoy se sabe que la edad, si bien tiene un factor de riesgo para las condiciones genéticas, este no es determinante. Otro mito es que las personas con síndrome de Down tienen una vida corta. Ya hace algunas décadas, sobre todo cuando las cardiopatías no eran tratadas, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down sí, era muy baja. Es decir, tenían unas vidas más cortas, pero en la actualidad la esperanza de vida es de alrededor de los 60 años más o menos. Por otro lado, tenemos que se creía que todas las personas con síndrome de Down se parecen físicamente. La verdad es que hay rasgos físicos característicos del síndrome de Down, pero eso no significa que todas se parezcan o que ellas los presenten. Por otro lado, también se creía que las personas con síndrome de Down no aprenden. Hoy se sabe que todas las personas tienen la capacidad de aprender, independiente de su condición. Al igual que cualquier otro niño u otra niña, hay que incentivar las experiencias diarias con su entorno, su familia y con la gente que es más cercana a ellos, idealmente la estimulación a través del juego. También podemos decir que las personas con síndrome de Down antes se creía que siempre estaban felices. Hoy se sabe que como cualquier otra persona, las personas con síndrome de Down tienen un carácter, tienen una personalidad, también tienen días más felices y otros no tan buenos. No podemos dejar de mencionar en nuestro trabajo, y esto es a un modo personal como grupo, que creemos que actualmente o consideramos que tanto el Estado como la sociedad mantienen una deuda con las personas con discapacidad, en especial con las personas con síndrome de Down. Y también, ¿por qué no decirlo?, con sus familias,
ya que para una adecuada estimulación y un desarrollo constante de las habilidades se requieren de profesionales que puedan apoyar el proceso del niño o de la niña, ya sea para que tengan una adecuada inserción al sistema escolar, una inserción al mundo laboral, y no siempre las familias pueden acceder a esta estimulación. Y podemos decir también que los costos pueden ser elevados para la mayoría de las familias. Por eso mismo creemos que se hace necesario comenzar a trabajar en esto para que exista un mayor acceso por parte de los niños y las niñas síndrome de Down y también un apoyo mayor a las familias. Por su atención, muchas gracias.